Nada, básicamente como charlamos que iba a hablar de lo que es el empima, ¿sí? El empima, como toda presentación, primero un poco de la definición, como todos ya saben, que es la presencia de pus en el espacio pleural. Además de eso, no necesariamente tiene que ser que haber pus, digamos, sino también otros criterios, que bueno, después más adelante lo vamos a charlar, pero si son líquidos claros, que ya sea que se observan bacterias o tiene un pH bajo, que de a poquito lo vamos a ir charlando, la glucosa también un indicador sensible de donde que haya bacterias en ese líquido, que también nos indicaría eh, que estamos en el medio de un líquido infectado, ¿sí? Y otro, bueno, la LDH, leucocitos, como ya dijimos que íbamos a charlar un poquito. Un poco, bueno, además como tanto, bueno, como hablaba Luis, todo lo que es neumonía, obviamente no son todo componente de infecciones, también tiene que estar involucrado en los factores predisponentes de cada paciente, ¿sí? Más que nada todo paciente que tiene alguna un inmunocompromiso, ¿sí? Ya sea una desnutrición, alcoholismo, ¿sí? Neoplasias, la diabetes, todo eso patologías van a, digamos, facilitar, digamos, para decirlo de alguna forma, a la bacteria para desarrollar la patología, ¿sí? Eh, y dentro de la patología, como la causa más importante siempre va a tener lo que es el derrame paraneumónico, ¿sí? Además de los paraneumónicos tenemos muchos otros casos, como también pueden ser posoperatorios, ¿sí? Traumáticos, ¿sí? Coagulomas que sangran y se sobreinfectan, o ya sean idiopáticos, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, una toracocentesis o por otro que se puede sobreinfectar, o bueno, otras cosas similares, ¿sí? También tenemos otras causas, digamos, extratorácicas, como pueden ser las cervicales, las abdominales, que estos, la verdad, se ven, más que nada las cervicales se ven, y la verdad que pueden ser graves, ¿sí? Más que empima, que producen empima, pero son más de producir mediastinitis, y a partir de la mediastinitis también puede eh, producirse lo que es el empima, donde son patologías muy graves eh, y con un alto índice de mortalidad, ¿sí? Después, bueno, otras causas abdominales, como pueden ser unas pancreatitis, abscesos sufrénicos eh, y o abscesos hepáticos, que también se ve y lo vemos más que nada en pacientes internados. Eh, Todo lo que es, digamos, el enfisema ha empeorado, ¿sí? Notariamente, y todos los estudios que ha ido en incremento, y mayormente tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta, ¿sí? Eh, y tenemos que, bueno, los microorganismos, y bueno, esto un poco también lo charlaron, que tiene mucho que ver obviamente con la charla que ya dio Luis, bueno, todo lo que es los estreptococos, el piógeno, neumonía, sí, pero bueno, esto como un poco ya charlaron, tampoco me quiero detener para no ser tan pesado, digamos, ¿sí? Pero bueno, el diagnóstico como todo, primero tiene que ser la sospecha clínica y pensarlo, ¿sí? Obviamente, para tener primero, digamos, el examen semiológico, digamos, para tener la sospecha, y después poder ir pasando a los métodos diagnósticos, ¿sí? Pero básicamente siempre, como todo, lo primero es la clínica, la primero es la semiología, el interrogatorio, eso yo creo siempre es lo más importante. Por ahí la realidad es que por ahí ahora tenemos tanto los métodos, y uno que trabaja en hospitales grandes, que son fáciles de una tomografía, una ecografía, se va perdiendo un poquito todo lo que es la semiología, porque uno es como que es más fácil pedir o quemar, digamos, que tampoco está mal, porque obviamente
todo va evolucionando, pero bueno, es muy importante, ¿sí? La clínica, más que nada, para después también pensar que eso, para charlar unos casitos, eh, los diagnósticos diferenciales. Entonces uno se va guiando para un lado o para el otro, ¿sí? Y después, como métodos invasivos, más sería la toracocentesis, que más que nada es diagnóstico, puede ser terapéutico, ¿sí? Es más raro que sea terapéutico si estamos en contacto con un empiema, pero está descrito que puede llegar a ser en pocos casos, ¿sí? Eh, Nada, básicamente agregando lo que es la neumonía, obviamente lo que uno va a poder tenerse en cuenta, ¿sí? Obviamente lo que decíamos, el antecedente, ¿sí? La dinea, ¿sí? Además si el derrame el empiema es de mayor cuantía y como es, generalmente son bruscos, la dinea es más notoria, ¿sí? Eh, y después todo lo que es a la ocultación, ¿sí? Esto obviamente al tener el derrame, tanto la matidez, la disminución, ¿sí? La ausencia de las vibraciones vocales, todo eso no van a ir sospechando, obviamente teniendo todo esto, repito, en el contexto de un paciente con fiebre, un paciente que no esté, digamos, o no esté dando de pensar que vamos por ese lado, ¿sí? Por eso decía tanto el interrogatorio, la fiebre y eso, no solamente es todo un combo, para decirlo, ¿sí? Eh, Como estudio complementario, el primer estudio, y yo creo que es el más accesible, que esto es bastante accesible, perdón, en cualquier lugar, ¿sí? Obviamente sería una radiografía de tórax, ¿sí? Y bueno, dependiendo yo a mí está la clasificación que más me gusta, por lo menos porque también me va a cambiar mucho, o cambia a ver para qué lado vamos, hacia qué lugar del tratamiento, ¿sí? Entonces, si el derrame pleural es libre, ¿sí? O el encapsulado, ¿sí? Porque ahí ya tenemos dos caminos totalmente distintos, como para, entonces por eso a mí esta me gusta, y digamos tenemos la incipiente, que sería cuando tenemos el velamiento, la que uno le llama comúnmente la leve, que está velado el seno costofrénico, ¿sí? Que generalmente es cuando hay 200, 300 mililitros, ¿sí? Eh, que esto en un paciente siempre, digamos, si un paciente que se sospecha con fiebre y tenemos un velamiento, lo ideal siempre sería corroborar, ¿sí? Y podemos hacer lo que es una toracentesis, y generalmente los incipientes o en el derrame, lo que se llama subpulmonar o bueno, moderado, ya se puede usar no tanto fundamental la ecografía, pero en los dos primeros casos sería más importante la ecografía para la punción, para disminuir los riesgos de complicaciones, ¿sí? De la toracocentesis, perdón, digo. Eh, Después, tanto en el derrame moderado masivo, también se puede hacer, obviamente, siempre que uno si puede tener el ecógrafo para hacer una toracocentesis sería lo ideal para hacer una marcación previa o eco guiado, pero tenemos más amplio margen de seguridad, entonces. Pero lo que les decía más que nada, que en un incipiente, por ejemplo, en un derrame chiquito, que el paciente se puede hacer una toracocentesis, y está descrito que con la toracocentesis, si uno se queda un poco conforme y antibióticos, se dice que más o menos un 25%, podríamos no tener que colocar un drenaje o algo más, ¿sí? La verdad es que uno como que se queda más seguro que hacer un drenaje como más tranquilo, pero bueno, bibliografía, perdón, avala que con la toracocentesis y antibióticos podríamos. Sí, obviamente tendremos que hacer un control, pero
más estricto, pero lo podríamos hacer. Un poquito esto de lo que decíamos del incipiente, con el seno costofrénico velado, ¿sí? El que le llamamos leve. Este ya sería un moderado, ¿sí? Con la línea clara de Desmosó, ¿sí? Que se ve. Después básicamente un velamiento, perdón, masivo. Generalmente esto en el empima se ven, no es tan común porque obviamente si estamos pensando que un velamiento masivo de pus es un paciente que está muy comprometido, con probablemente una sepsis ya mucho más grave, generalmente son más, uno puede llegar a pensar más que va más para lo que es un derrame tuberculoso, un derrame oncológico, pero hay, y lo hemos visto y vemos, sí, pero bueno, también es importante, cuando es masivo, generalmente el derrame, vamos a tener el mediastino bastante desviado por contralateral, ¿sí? Eso en la placa nos va a informar mucho, por ejemplo, si no vemos que hay mucho derrame, que la desviación contralateral, uno puede pensar que además del derrame, puede haber asociado otras cosas, por ejemplo, una formación que va a traccionar una telectasia asociada, ¿sí? Obstructiva, que tracciona, entonces, para decirlo de alguna forma brusca, lo empareja y no lo desplaza todo el mediastino, pero son cositas que uno puede ir pensando, y ahora obviamente con el avance de la facilidad de pedir una tomografía siempre podemos saltear otro paso, ¿sí? Y el último que sería lo de tabicado, que esto yo lo decía, porque ya tabicado ya pasamos a otro periodo de tratamiento, otra forma de tratamiento totalmente distinta. Cuando está encapsulado, por ejemplo acá, que vemos una colección suspendida, ¿sí? Eh, parecería también una colección intercesural, el seno costofrénico derecho también velado, o sea, este paciente sí necesitaríamos sí o sí una tomografía para evaluar conducta, porque parecería que tenemos 2 o 3 colecciones que solamente con un drenaje no va a andar, ¿sí? Entonces, para programar y para ver bien la causa sería la conducta ideal tener una tomografía. La ecografía, como decíamos, es mucho más sensible, va a detectar derrames mucho más chicos, ¿sí? Es muy importante tanto para permitir las punciones, las toracocentesis, también colocar, como vamos a ver, lo que es drenajes mini-invasivos, más guiado, que generalmente en pulmón no se usa tanto, pero sí puede ser también. También no se usa tanto en eco guiado, sino más que nada tomográficamente. Y es muy útil para ver si esas colecciones líquidas tienen mucho tabique, mucha fibrina. Más que nada uno también esto nos va a servir para, repito, para pensar el tratamiento que uno va a hacer, si va a ser suficiente poner un drenaje solamente o si tiene mucha fibrina. Ahí ya ir pensando ir directo a una toracoscopía, ¿sí? Todo eso uno va viendo, y estos estudios ayudan mucho en ese sentido, ¿sí? Bueno, básicamente, y bueno, y después como estudio diagnóstico la tomografía, que digamos, la tomografía en este tema sería el, sí, no, digamos, sería el más apropiado, ¿sí? Que nos va a aportar varias cositas, ¿sí? Va a aportar tanto lo que hablamos recién, si está loculado, si no está loculado, las pleuras, ¿sí? Si vemos que las pleuras está engrosada, si no, vamos a ver si tienen patologías asociadas, ¿sí? Neumonía, si un absceso pulmonar puede confundir tranquilamente con un empiema suspendido, ¿sí? O, digamos, si vemos un tumor
cavitado, si vemos alguna patología asociada, ¿sí? Nos va a ayudar mucho más de eso y además nos va a ayudar, por ejemplo, para, lo decía así, para en pacientes bien seleccionados, hacer algún drenaje bien dirigido en una colección marcada, eh, pero nos va a ayudar mucho para todos esos aspectos, ¿sí? Como acá vemos, por ejemplo, acá en la tomografía, digamos, bueno, hay justo una formación, pero bueno, pensando más que nada en lo que es líquido, uno va a pensar líquido fino, perdón, no tenemos la pleura engrosada, no está la pleura mamelonada, ¿sí? Sí tenemos una formación asociada, ¿sí? Para el IAR, ¿sí? Pero uno puede ir pensando diagnósticos para ver el tratamiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, que está asociado, si uno ve una placa puede confundir que es más derrame y uno ve en la tomografía, ¿sí? Y ve que está asociado, el derrame no es tan importante y está asociado, sí, a, a una neumonía, a un infiltrado, ¿sí? Otras tomografías, por ejemplo acá, vemos que acá un drenaje no va a ser nada de efectivo porque hay una colección bien marcada, con la pleura engrosada. La pleura, una de las cosas para diferenciar de un absceso pulmonar, es que estamos viendo las dos pleuras, ¿sí? Las pleuras visceral y parietal se separan, ¿sí? Vemos la pleura, a ver si puedo ver el marcador. eh, Ahí. Bueno, vemos acá que la pleura, ¿sí? Visceral está engrosada, ¿sí? Esto, por más que uno lo drene, ese pulmón no va a expandir totalmente, ¿sí? Entonces hay que pensar y evacuar qué tratamiento va a ofrecerle a este paciente, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, acá como vemos una neumonía bilateral asociada con un derrame encapsulado, ¿sí? Y el derrame escaso contralateral izquierdo, ¿sí? Este es el mismo paciente. Esto es similar a lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, eh, por ejemplo, este paciente no, perdón, lo ideal, ¿sí? Para ver las pleuras, por ahí si uno puede hacer la tomografía con contraste nos va a ayudar mucho en las pleuras, pero por ejemplo en este paciente sería útil la ventana mediastinal y probablemente puede llegar a probarse a andar con un drenaje, pero habría la ecografía previa, seguramente este paciente también hubiera ayudado, ¿sí? También obviamente los días de evolución y eso nos va ayudando, es todo un poquito las cosas. Como vamos a ver, una de las clasificaciones que uno se va a clasificar el lempima por los días de evolución, eh, uno puede ir pensando, ¿sí? Pero es como todo en la medicina, no todo hay que hacerse por los cuadritos. Si uno puede pensar, por el tiempo de evolución no va a tener fibrina y al final tenía un encapsulado o al revés, ¿sí? Uno es, digamos, en la medicina no todo es tan estricto y puede ir cambiando y por eso también la tomografía va a ayudar y se va a complementar también, por ejemplo, con la ecografía. Bueno, acá mucho más para ofrecer, por ahí, un paciente que por ahí lo hacemos eh, que están al revés más que nada para las punciones, los tomógrafos, ¿sí? Como vamos a ver, pero esto claramente no va a andar con un drenaje, ¿sí? Más que nada como habíamos charlado hoy. Esto es lo mismo, acá como marcan la pleura engrosada, ¿sí? Cómo está el oculado, ¿sí? Acá no va a quedar otra que hacer eh, una cirugía, ¿sí? Sí, tanto que el antibiótico no va a andar,
y con un drenaje solo tampoco. ¿Qué paciente, como habíamos charlado, hace una toracocentesis? La toracocentesis sí estaría todo indicado en un paciente con un derrame unilateral, un derrame unilateral obviamente con fiebre, ¿sí? Uno estaría accesible. Si uno, como le repito, si uno tiene la posibilidad de hacer bajo guía ecográfica, siempre es posible, pero no es indispensable, ¿sí? Y siempre que uno hace una toracocentesis, que es el primer estudio, más que nada también importante, ¿sí? Para diagnosticar esto ante la sospecha, uno tiene que mandar no solamente a físico-químico, dentro del físico-químico también a bacterias, ¿sí? A la coloración Gram, ¿sí? Para tener, y nunca olvidarse tampoco citológico, que igual no es tan específico el citológico en el líquido, pero siempre un poco ayuda, ¿sí? Además del líquido, ya la primera impresión es una de las cosas que uno va a ayudar, ¿sí? Para ir guiando, no es estricto, como repito, pero bueno, siempre nos ayuda, ¿sí? Obviamente que, repito, el PUF franco, no hay duda y va a ser un diagnóstico en PIMA, ¿sí? Pero un líquido, ¿sí? Citrino puede ser oncológico, pero más que nada nos vamos a guiar para el trasudado por el TBC, ¿sí? Lo mismo que hay derrames, eh, derrames TBC más seromáticos, pero son más raros. eh, pero bueno, es como la primera impresión nos puede ir guiando, ¿sí? Y lo vamos a mandar a estudiar, ¿sí? Y esto para ir diferenciando, ¿sí? Obviamente, como yo decía, primero diferenciarlo si es un exudado o un trasudado, ¿sí? Dentro de las causas trasudados tenemos muchas, ¿sí? Y exudados donde vamos a ir, por eso es importante mandar a todos los cultivos para pensar a dónde, pensar cuáles van a ser las causas. Siempre lo que decíamos, si tienen muchos hematíes en el físico-químico, no pueden llegar a pensar que ya sea neoplásico, ¿sí? Que sea un traumático, ¿sí? Como le había dicho también en tuberculosis. ¿Sí? Los leucocitos, más de 10.000 no va a acercar, ya sea es un empiema, ¿sí? Ya, veremos después la causa, pero no vamos a enfocar ahí, ¿sí? La glucosa es algo sensible, ¿sí? Que hay bacterias en el líquido, ¿sí? Y menos de 60 miligramos no van a hacer pensar. También en la tuberculosis va a estar bajo la glucosa y el derrame pleuroneoplásico también, ¿sí? Puede estar. Cuando uno no tiene pH, la glucosa es como el segundo en importancia para pensarlo, tanto en el físico-químico, el pH en muchos laboratorios es más difícil que lo hagan porque por X causa, siempre que se les tapa la máquina, que él no. Y acá, por lo menos en Bahía Blanca, la mayoría de los hospitales pasa ese problema, ¿sí? Que yo creo que es el más importante y muchas veces no lo hacen. Y uno se tiene que guiar por los otros, ¿sí? Ya sea las células, las glucosas, ¿sí? Por eso, pero no decir, digamos, el derrame pleoneplásico tranquilamente puede tener una glucosa baja y eso no está hablando de una, digamos, de una neoplasia avanzada, de un muy mal pronóstico, mejor dicho, ¿sí? De esa neoplasia. Lo mismo que el pH ácido en una neoplasia. Bueno, lo que decíamos, las bacterias, ¿sí? Los neutrófilos, ¿sí? Siempre nos van a hablar de una infección aguda, los linfocitos, en particular los monocitos, la tuberculosis, ¿sí? El ADAN, tratar siempre es un estudio generalmente accesible, barato, y donde no va, ante la sospecha, no va a
digamos, es altamente sensible cuando da más de 50 a tuberculosis, ¿sí? O sea, tendríamos que tratar, no olvidamos, ¿no? ¿Sí? Aunque siempre, hoy por hoy, hay muchas veces al haber tanta tuberculosis, siempre lo bueno es el cultivo, y el cultivo en la tuberculosis del cultivo del líquido es pobre, entonces, pero bueno, si uno tiene una sospecha, mandarlo a ADA es un estudio, no es tan caro, generalmente puede haber en muchos lados y nos van a ayudar eh, para confirmar o sospechar. También el ADA nos puede dar falsos, eh, aumentado, no falso positivo, sino aumentado en linfomas, ¿sí? Por ejemplo, en infecciones, ¿sí? También nos pueden dar, pero bueno, es bastante característico para la tuberculosis. Y como habíamos dicho, la citología también no deja de ser importante, por más que el líquido sea pobre en células, nunca, siempre tenerlo en cuenta, ¿sí? Eh, bueno, una de las clasificaciones, esta sería la más usada, la más clásica de las clasificaciones del empiema, ¿sí? Que generalmente se clasifica así por el tema de la evolución que tiene desde que empezó el cuadro, ¿sí? Y estamos hablando de la exudativa, que generalmente es hasta el cuarto o quinto día, ¿sí? Los primeros días, donde puede haber un pH alto. Esto es un poco, depende en qué lugar uno lo busque, pero bueno, acá como que la glucosa llega a estar baja y el pH no tan bajo, y acá donde se dice que podemos tratar, digamos, que el tratamiento sea una toracocentesis antibiótico con un seguimiento estricto con placas, ¿sí? Y si ese derrame recidiva, sí, drenarlo de alguna forma, ¿sí? Después la fibrina purulenta, que ya cuando empieza a activarse la cascada de fibrinógeno, aumenta la permeabilidad vascular y va a haber más fibrina, ¿sí? Y van a empezarse los depósitos de colágeno y de fibrina también en la pleura, ¿sí? Y acá no tendríamos el PIL, o tendríamos más que nada, más que va a predominar la fibrina, ¿sí? Pero se va a empezar a ver bastante colágeno, que eso en la organización tardía se va a ir formando lo que se llama el PIL pleural, tanto parital, pero el que más importa, digamos, sería el visceral, que va a provocar lo que es un colapso pulmonar, ¿sí? Y dentro de la organización, dependiendo los días, como decíamos, ¿sí? Bueno, la fibrina purulenta se habla más o menos hasta 2 semanas, la organización temprana se habla hasta un mes, y después más de un mes se habla de organización tardía. Tanto esto puede ir variando, depende de donde lo lea, unos días más, unos días menos, pero también más allá de los días, uno va a ayudar bien en el tratamiento, no tanto por los días, sino la información que nos va a dar, por ejemplo, la tomografía, ¿sí? Para ver qué conducta tomar.